tal? ¿Cómo están las máquinas? Por primero de todo. Te han pillado, Dani. Nos ha quitado la broma. Te han pillado. Os estaba escuchando hace unos minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, aquí estamos. ¿Preparados para mañana? Un poco acojonados, hay que reconocerlo. O sea... Bueno, partido triste para el Ibiza, pero bueno, es lo que hay. Es el fin de una temporada desastrosa y en algún momento tiene que certificarse el descenso, la verdad. Te veo mentalizado ya. Joder, no me esperaba Hombre, tanto es que pesimismo, esto no es de ahora. Pues, No, bueno, es que a ver, es que el Ibiza lleva, yo no sé, el 80% de la temporada en descenso. Está virtualmente descendido con 15 puntos por jugar, con 15 de desventaja. Es algo que ya desde... No te voy a decir desde verano, pero casi que estamos mentalizados que iba a ser una temporada muy difícil para el Ibiza y que el descenso era algo que es... Bueno, se vislumbraba entre la afición como algo muy posible. ¿Desde cuándo más o menos estáis mentalizados? Es que te veo tan decidido que digo... en realidad llevan No, es que... toda la temporada abajo, ¿no? Mira, pues si te digo la verdad, mucha gente lo tiene claro desde verano. Es decir, antes de comenzar la planificación del Ibiza no la ha acabado de entender nadie desde verano. De hecho, la semana pasada han destituido al director deportivo. Y bueno, los jugadores que vinieron, el cuerpo técnico que se eligió en verano, ya se empezó muy mal. Luego en Navidades se ha intentado arreglar con Lucas Alcaraz y con otros jugadores, pero no se ha podido competir en condiciones y bueno, es algo que la crónica de una muerte anunciada, la verdad. ¿Qué onda? Si habéis querido remontar un poco, porque tengo entendido que había una racha positiva, vamos a decir, hace nada, semanas, pero otra vez en el hoyo, macho. Es que remontarlo era difícil de narices, la verdad que... No, que no nos lo digan a nosotros, que esta situación la hemos vivido ya hace bastante tiempo. Porque ahora mismo el Ibiza, ¿cuántas temporadas lleva ya en segunda división? Estará la segunda. La segunda. Sí, la segunda. Se ascendió el año pasado. Bueno, hace 2, vaya. Me están viniendo unos fantasmas ya para la próxima temporada si conseguimos la permanencia. Pero bueno, vamos a centrarnos en el partido mañana. Entonces, Sí. Antes de meternos en dinámica, he visto yo que habéis hecho una entrevista con un exjugador del Racing y del Ibiza. Sí. A ver si tú adivinas quién es. Con Gonzalo. Javier. Ay, perdón. Gonzalo de la Fuente, tío, ¿te acuerdas de él? Un poquito, pero me acuerdo. Sí. El Melenas. Sí, no sé. No sé cómo habrá jugado en Ibiza. Ya de entrada te digo que en el Racing yo fue el peor central que vi como aficionado. Hombre, el peor no sé, pero de los peores sí. Jugó bastante al final con la tontería. Encima, él jugaba con Samuel Llorca, que era otro tronco. Vamos a dejarlo. esa fue la peor temporada del Racing en toda la historia de... ¿Y cuándo jugó con vosotros? En el Ibiza, pues cuando el club asciende de tercera división a segunda B, Sí. son las temporadas 18-19 y 19-20. De hecho, creo que del Racing fue directamente el Ibiza, ¿no? Si no me equivoco. ¿Qué? Yo creo que viene del Racing, sí. Sí. Del Racing se fue al Ibiza directo, yo creo. ¿Y qué tal viendo en el Ibiza? Pues mira, aquí la verdad que se le tiene muy, muy buen recuerdo. Él coge, la verdad que se coge la titularidad muy rápidamente e incluso le dan la capitanía. El Ibiza, por ejemplo, el momento de más boom que tuvo en segunda B, que fue un partido que jugaba de Copa del Rey contra el Barça, que casi le gana, que fue un acontecimiento aquí en la isla y tal. Él es el capitán de ese equipo ese día y la verdad que tiene... Bueno, se le tiene muy buen recuerdo y la entrevista y tal de esta semana ha gustado mucho a la gente porque, bueno, una etapa bonita en segunda B, con el Ibiza pues jugando playoff de ascenso y tal, al final consiguiéndolo. Y bueno, tampoco tuvo una salida muy, muy amistosa con el club y tal, y igualmente pues no queríamos hablar con él y tal, como veía el Ibiza ahora que va a descender y todo esto, y la verdad que ha sido una entrevista que nos ha gustado bastante. Oh, qué guay, tío. Por cierto, si la queréis escuchar, están en Twitter, que yo sepa en Twitter, @mundocelest, si la Sí. Y ahí la podéis escuchar, que la recomiendo, yo la recomiendo, Me la apunto. Vale, pues ahora sí, nos metemos en partido. Nos metemos en vereda, porque mañana jugamos el segundo partido de toda la historia entre el Racing y el Ibiza. Ojito. Sí. Y la ida encima... El primero fue en la ida.
Que se saldó encima con victoria del Ibiza, que por cierto, no recuerdo bien si fue el último partido de Romo, pero en cualquier caso... el último fue el del Lugo. Fue el del Lugo. Fue el penúltimo, si no me equivoco. Pues bueno, de todos modos, el Ibiza sentenció a nuestro anterior entrenador y ahora, sinceramente, os lo agradezco. A pesar de que el partido contra el Ibiza creo que merecimos más, porque o sea, el Racing merece más, en mi opinión, porque al portero que ahora mismo Daniel Fuchato, Sí, puede ser, esos paradones fueron espectaculares. pues le hizo varios paradones. No, El antológicos. portero que vino de la Roma, ¿no? Si no me equivoco. Sí, es un portero que era el tercer portero de la Roma, que apenas jugaba. El año pasado jugó un partido en Conference League y luego acaba ganando la Roma. Y bueno, la verdad que está siendo el mejor jugador del Ibiza, sin duda. Aún así, somos penúltimos y el equipo más goleado, pero ha dejado intervenciones. De hecho, el partido aquel con el Racing, él hace una intervención que me parece que le van a dar el premio a la mejor parada de la temporada, que es una que hace como 3 seguidas o 4 desde el suelo. 4-4, que es espectacular. que la tengo grabada. Sí. Además es una repetición que cada 2x3 lo ponen en repeticiones de la Liga Smartbank, el canal. Hombre, es que es para ponerlo eso. Y cada vez que lo veo digo, mira. Y encima centímetros, no es que... es que eso fue antológico. Ayer fue un partido, sí, de empate quizá, y lo que al final se pitó un penaltito a favor del Ibiza, de estos que se pitan hoy en día con el VAR y estas cosas, y al final el Ibiza gana, que era el segundo partido de Alcaraz, y digamos que parecía que podía salir del pozo el Ibiza y tal, pero nada, fue un espejismo porque luego se vio que no había mucho donde rascar, la verdad. Aún así, que sepas un dato positivo, vuestro máximo goleador, que creo que es Cristian Herrera, ¿no? Con 9 chicharros. Sí. En el Racing sería también máximo goleador y de lejos, porque... Sí, en ese aspecto de goles nosotros no podemos presumir demasiado. Pero en defensa sí, eso sí. Ahí sí que podemos sacar un poco más de pecho. ¿Sabes que tenéis unos... Perdón. Dime. No, dime. Nada, que iba a comentar que tenéis ya unos cuantos ex-racinguistas, por lo que sea, entre vuestras filas. Así de un vistazo rápido recuerdo a Papaculi, Javi Vázquez le tenéis también por ahí y está siendo titular habitual. Sí, lo es cierto. Y bueno, Pape ahora está lesionado, ¿no? Sí, no viaja, lleva 3 partidos fuera, no ha viajado hoy. Pero también está siendo un jugador importantísimo, me parece, en la plantilla de Ibiza. Sí. Creo que algún que otro golazo, he visto también alguna repetición por ahí que me he quedado loco. Sí, no, precisamente en un campo que no es el suyo, ¿no? Él es más un jugador de destructor, un ancla ahí en medio campo, pero este año ha metido 2 golazos, uno en campo del Alavés y otro hace poquitas fechas en Miranda, que sí que han aparecido por todas las imágenes, ¿no?, de la liga. Y sí, Javi Vázquez es un jugador que, bueno, el año pasado estuvo cedido por el Ibiza en el Racing en primera ref. Y por lo que tengo entendido no jugó mucho allí. Y esta temporada, por diferentes razones... ¿Sí? ¿Perdón? En Santander jugó bastante y dejó un rendimiento bastante decente. Sobre todo necesitamos un lateral que al final subiese un poquito más, que nos diese más ofensiva, porque antes teníamos a Satrústegui, que era un jugador, pues bueno, demasiado defensivo. Un central reconvertido en lateral, para que te hagas una idea. Sí, Javi aquí vino como no demasiado relevante, sin mucho plantel, pero poco a poco se fue haciendo hueco y acabó la temporada siendo bastante importante. Sí, siendo titular, vamos. Pues mira, yo tenía entendido otra cosa. Aquí la verdad que tenía por delante a un lateral argentino, que es Gonzalo Escobar, que el año pasado hizo muy buena segunda vuelta, sobre todo con Paco Gémez. Y en teoría venía de suplente. Lo que pasa es que Gonzalo Escobar, pues este año ha estado muy irregular, muchas lesiones, y ha acabado jugando más minutos Javi Vázquez. Yo creo que Javi Vázquez, quizá la segunda división le quedaba un poquito grande, y en algunas jugadas en algunos partidos ha tenido jugadas de fallos un poquito estrepitosos, pero bueno, es un chico que es posible que yo creo que en primera ref, no sé si en el Ibiza o en otro equipo, pueda hacer carrera. Bueno, gracias a Diego86 por suscribirte, ¿eh? Sí, encima nos dicen que se ha suscrito para avisarnos de que no se veía, que hemos tenido un momento es que si te sales al Chrome no se ve. Pero sí, muchísimas gracias, perdona que te cortemos, Jaime, pero tenemos que agradecerle a Diego. ¿Hacemos el ritual o no? Igual asustamos a Jaime, ¿eh? Igual le hacemos el sonido del pollo y poco más. Es que tenemos un pollo... Tenemos un ritual. Tenemos un pollo sagrado que cada vez que suscribe a alguien, pues básicamente le hacemos una bendición.
Si quieres darle sonido, Claro, darle sonido de la No, bendición. si se lo hacemos del todo. A mí no me vengas con medias tintas, ¿eh? Por favor, Daniel, procede a bendecir a Diego, que se nos acaba de suscribir con Prime, y nosotros se lo agradecemos así. Esto es como la jaca de Gerard Romero, Diego 86. El Sagrado Pollo te bendice en este mes de bienaventuranzas. Quedas bendecido por el Pollo Jesús. ¡Enhorabuena, Gracias, Diego! Muchísimas gracias. Vale, ahora sí, podemos seguir. Cuidado con Cantabria. Momento random fuera, seguimos con la previa. No nos lo tengas en cuenta, Jaime, por favor. Nada, hombre, faltaría más. Vale, no sé ni por dónde íbamos. Bueno, yo te quería preguntar, bueno, estamos hablando de Javi Vázquez y demás, y ya lo enlazo para preguntarte, bueno, nosotros normalmente lo hacemos nosotros por nuestra cuenta, trabajo de investigación del Ibiza, pero ahora que te tenemos a ti, dinos, ¿qué jugadores son los más peligrosos del Ibiza como si no hubiésemos jugado la ida? Ahora mismo, ¿quién está en el mejor momento? ¿De quién tenemos que tener miedo? No sé, pero respeto por lo menos por parte del Ibiza. Bueno, ahora mismo el Ibiza está pasando un momento muy complicado, porque digamos que ya ha bajado los brazos, siempre dentro de una profesionalidad que todo jugador debe tener, ¿no? A ver, el mejor jugador del Ibiza sin duda es Cristian Herrera, eso sin ningún tipo de dudas. El año pasado 11 goles, este año lleva 9 y quedan varios partidos. Jugador con más peligro en ataque. Después, es que es complicado, ya. Este año es rascar algo de Ibiza. Fusato, por supuesto, en portería. Como os decía antes, ha hecho una gran temporada. Y luego este año ha jugado mucho Ekain, que es un delantero peleón, que ya estaba en el año de segunda B, lleva 5 goles. No es un delantero que tenga muchísima calidad, pero siempre está pues percutiendo con los defensas, entrega 100% todo el partido, luchando. Es un jugador que además se le tiene mucho cariño en la isla porque fue el que metió el gol del ascenso a segunda división hace 2 años. Entonces digamos que bueno, yo pondría a estos jugadores. Luego hay que ver también cómo va a Lucas Alcaraz a repartir los minutos entre los jugadores quizás menos habituales, ¿no? Porque se ha llevado, por ejemplo, 2 juveniles, que 2 chavales que están jugando la Liga Juvenil de Baleares, que ya estuvieron la semana pasada contra el Oviedo convocados, pero no llegaron a debutar, pero han vuelto a viajar, que son Sánchez y Palacios, Sánchez un delantero, Palacios un mediocentro. No sé si tendrán minutos, no lo creo, pero bueno, para que veáis un poquito también de qué palo va el Ibiza también un poco allí, ¿no? Luego, ahí hay un jugador que yo creo que va a tener futuro en el fútbol, que es Suleimán Camará, que es un extremo de padres de Gambia, nacido aquí en España, viene de la cantera del Girona, y es un jugador que, obviamente salvando las distancias, para que nos entendamos, parece un poquito el Vinicius del primer año, ¿no? Un jugador con mucha verticalidad, con mucho desborde, pero un poco aturullado, ¿no? Cuando tiene que definir no acaba de definir bien, pero decimos aquí que está un poquito verde, pero es un jugador que si se le tiene 21 años, si se le tiene paciencia y se le trabaja bien, yo creo que es un jugador que va a tener bastante futuro en el mundo del fútbol. Y por el contrario, los nombres que más pueden sorprender que no hayan rendido, pues sobre todo Nolito, ¿no? Que llegó como fichaje de Campanillas en el último día de mercado, 1 gol en toda la temporada, varias lesiones de estas de 2 meses musculares, pues de jugador veterano ya que quizá no se cuida o no entrena como toca, y desgraciadamente apenas está teniendo minutos en esta última racha de partidos del Ibiza. Pero también en cuanto a rendimiento, Nolito, o sea, ha sido decepción, hombre, primero porque juega poco o también por el juego incluso. No, o sea, por ambas. Es decir, ha jugado poco y ahí lo poco que ha jugado, un rendimiento muy por debajo de lo que se esperaba de él. Luego además, mira, fíjate, él firmó por 2 años. Y hace una semana, 10 días, se le hizo una entrevista aquí en la televisión autonómica de Baleares. Y él dijo, no se me van a caer los anillos por jugar en primera ref. Y la respuesta, digamos, entre
las redes sociales del Ibiza era no hace falta que te quedes. O sea, imaginaos cómo está la situación con Nolito, ¿sabes? Que en primera red podía ser un jugador diferencial, ¿no? Como, por ejemplo, Pedro León en el Murcia o este tipo de jugadores. Sí. Y la gente como que no quiere que siga. Vamos, que el nombre le aguantó pues algún mesecillo, pero en cuanto vio qué tal, será como ni para primera ref, A mí me sorprende, es que ni para primera ref, madre mía. Vale, si nos lo dices tú, ostras, pues ¿cómo tiene que ser la cosa allí? No. Sí, marcó un gol en octubre con el Lugo, el 3 de octubre, y a partir de ahí nada. Pero ya te digo, muchas lesiones y muy poco rendimiento. Tema descenso. A ver, esto ya nos has contado que en verano lo debíais venir y demás, pero yo quiero entender un poquito más. Gracias, Juan, por seguirnos. Yo quiero entender un poquito más al Ibiza, porque, o sea, su proyecto ascendió hace un par de añucos, directiva y demás. Quiero que me expliques un poco hacia dónde va esta Unión Deportiva de Ibiza, que, si no me equivoco, además creo que lleva pocos años fundada. No sé si me acabo de tirar una burrada. Sí, es correcto. ¿Hacia dónde va este proyecto? Sí, y si lo puedes enlazar, perdona que te corte, si lo puedes enlazar incluso con la historia reciente, porque hace nada estabais en tercera división y habéis conseguido 2 ascensos relativamente rápido. Entonces, si lo puedes enlazar todo eso un poquito, historia reciente. Sí. Cuéntanos. Vale, mira, yo os explico así un poquito. A ver, aquí en Ibiza había habido otros clubes representativos de la ciudad y de Ibiza y de la isla en general que bueno, habían tenido una trayectoria generalmente entre la tercera división de Baleares y algunos años en segunda B, pero siempre con un tope, digamos, de jugar en segunda B y nunca aspiraciones de ascender, ¿no? Han sido equipos que han desaparecido por problemas económicos, tal como ocurre en muchos lugares. Y en 2015 aparece la figura de Amadeo Salvo, que recientemente había dejado la presidencia de Valencia con la venta tan polémica a Peter Lim. Sí. Y aparece en la isla, según él, pues que la había veraneado de joven y tal, y quería empezar un proyecto por su cuenta con él y sus hermanos, la familia, digamos, que controla Power Electronics, que es la empresa matriz. Y él dice que quiere formar un proyecto en Ibiza. Como digo, en julio de 2015 aterriza y dice que en 5 años quiere llevarlo al fútbol profesional. Bueno, aquí en principio se tomó la idea como, bueno, pues otro empresario más que viene, impone dinero y tal, y se irá, ¿no? Pero desde el primer momento se vio que era una cosa diferente, que había una seriedad, que había también una experiencia en el mundo del fútbol. Hombre, ser presidente del Valencia pues te da, digamos, mucho bagaje en este aspecto. Se vio que era todo muy, muy diferente a otros proyectos que había. Y, como decís, en 6 años se pasa de la regional preferente de Ibiza a la segunda división. Es un ascenso meteórico. Únicamente 1 año en tercera y 3 años en segunda, de los cuales 2 de ellos se juega el playoff de ascenso y al segundo de ellos se consigue, ¿no? Y después, el año pasado, una temporada en segunda división bastante buena del Ibiza, que no pisó el descenso en todo el año, que se salvó holgadamente, que incluso tuvo partidos brillantes con Paco Gémez. Al final queda el 15º, pero bueno, también porque los últimos partidos ya estaba salvado y se dejó llevar un poquito y tal. Pero una temporada muy, muy buena, ¿no? Y todo cambia este verano porque, como os digo, se prescinde del director deportivo que había estado los años de segunda B más el año de segunda, que es Fernando Soriano, aquel mítico jugador de la Almería y Zaragoza, entre otros, ¿no? Sonará. Y se ficha a Miguel Ángel Gómez, que es un director deportivo que haya estado en el Valladolid. ¿Y por qué se hace ese cambio? Perdona que te corte. ¿Por qué se hace ese cambio? Pues, según el club, pues para darle un impulso nuevo y darle una estructura diferente al club. Pues vaya impulso. Un poco, algunas apuestas que salen un poquito mal, ¿no? Sí. Y de hecho se ha visto, ¿no? Miguel Ángel Gómez no ha durado ni un año. Se le presentó el 7 de mayo y se le cesó la semana pasada, el día 21 de abril, con lo cual ni un año, como digo. Y ya os comento, una política de fichajes y tal, que nadie entendió. Se le da el puesto de entrenador a Javier Baraja, que era un entrenador que había estado 2 años en el Valladolid Promesas, haciéndolo bien, pero sin experiencia en el fútbol profesional. Me suena. No supo llevar digamos, la plantilla,
Y después se pasa, digamos, a todo lo contrario, a entrenadores super veteranos, primero Anquela y después Alcaraz, que tampoco han podido llevar a cabo nada reseñable, aunque Alcaraz le ha dado otro cariz al equipo y se ha competido bien, pero la calidad de la plantilla era muy baja, ¿no? Entonces ahora la duda y el miedo que había ante la afición del Ibiza es, bueno, ¿va a ser como otros proyectos de ahora que se baja, se va, el club desaparece y volvemos a las mismas? Pues parece ser que no, parece ser que la propiedad, es decir, la familia Salvo, quieren seguir invirtiendo en Ibiza. Y digamos, para que nos hagamos una idea, ellos lo que querrían crear sería como un Villarreal, ¿no? Que además es una cosa parecida, una ciudad pequeña, un grupo familiar muy, muy grande, muy importante, la familia Roch en Villarreal y ellos aquí, y empezar a crear como, pues, una ciudad deportiva, hacer una remodelación del estadio y crear, digamos, un club que pueda tener una presencia en el fútbol profesional o incluso, aunque ahora que vamos a descender, puede parecer raro, incluso poder llevarlo a primera división. Eso era un poco la idea e incluso creo que sigue siendo la idea, ¿no? Otra cosa es lo que luego el verde mande y la pelotita quiera y muchas veces ocurre que los proyectos, pues si la pelotita no quiere entrar, pues a veces decaen, ¿no? O sea que tenéis esperanza de este año que bajáis, inmediatamente pues intentar el reascenso o volver un poco cuanto antes. Sí, la idea es esta, es hacer un equipo muy competitivo enseguida. Vemos además que los dos grupos de primera ref están liderados por dos equipos que descendieron el año pasado, el Alcorcón y el Amorebieta. Es decir, si se hace bien y además sin tener límite salarial, que yo creo que también el Ibiza lo que le ha pasado es que el límite salarial de la LFP le ha encorsetado mucho, bueno, como a todos los equipos, ¿no? Pero claro, en segunda B, con el poderío económico que tenía el Ibiza era más fácil hacer equipos y quizá en la LFP eso no se ha sabido gestionar del todo bien o no se ha sabido llevar como quizá otros clubes que ya están más acostumbrados, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que debería el club reenganchar de nuevo a la gente rápidamente, creando un equipo muy bueno de cara al año que viene, poder volver a por lo menos pelear el ascenso. Y en el tema, bueno, por cierto, muchas gracias porque lo has explicado de puta madre. Sí, además, claro, no me ha quedado ninguna duda, además. Pero espero que os haya quedado claro. Sí. En tema afición, la gente antes seguía, había una sociedad deportiva Ibiza, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí, correcto. Y luego... Esta es la que os comentaba que ha sido el equipo desde los años 50 que se fundó, desaparece en el 97 y durante sobre todo los 80 y principios de los 90 está varias temporadas en segunda B. Además una segunda B de mitad de tabla y tal, entonces sí que es verdad que la gente era de ese equipo, pero sabiendo que el techo era la segunda B o una tercera división. Entonces al final la mayoría de la afición pues tiraba por Madrid-Barça y luego esa sociedad deportiva de Ibiza como más a nivel local, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Que ahora con esta irrupción de la Unión Deportiva de Ibiza, bueno, la gente sigue teniendo su Madrid-Barça, pero en muchos casos ha cambiado la perspectiva y si por ejemplo te coincide un partido del Ibiza y el Madrid o del Barça, la gente va tirándole más ya seguir a la Unión Deportiva de Ibiza, ¿no? Está teniendo un pozo poco a poco, porque al final son 8 años desde la llegada de los Salvo, y ese pozo tiene que seguir creciendo. Digamos, la idea es que los niños que ahora tengan 6, 7, 8 años quieran ser primero del Ibiza antes de un Madrid o de Barça, ¿no? Que eso es lo que se está intentando crear, porque al final es muy difícil cambiar esa mentalidad en gente que a mí me pasó, yo llevaba muchísimos años sin ir a ver al Ibiza antes de llegar a la familia Salvo, ¿no? Y lo que a mí, yo me he reenganchado rápido y no me ha costado tanto, pero hay otra gente que le está costando un poquito, ¿no? Entonces, yo creo que el crecimiento de la masa social tiene que ser uno de los objetivos principales del Ibiza en estos años, aunque se haya descendido.